De nuevo con 5 minutos con la resistencia en nuestra plataforma Voz Libertaria de Venezuela. Segunda parte, hoy tengo el honor, el placer, porque aparte es un placer para mí cuando tengo invitados de esta calidad como la que es Roberto Olivares, periodista, columnista, articulista y un crítico político preciso. Roberto, de nuevo en la segunda parte dejamos en el tintero el tema geopolítico. Vamos a profundizar un poquito más en el Twitter de Elliot Abrams hacia María Corina, que ya tú calificaste en la primera parte como irrespetuoso. Yo también lo acompaño, pero ese Twitter tendrá conexión con la posición del embajador Story, quien desde hace tiempo viene también anunciando en coincidencia con el documento de la conferencia episcopal que la salida de Venezuela es con elecciones. ¿Tendrá que ver eso, Roberto? Bueno, mira, primero, él lo dijo ayer en unas declaraciones, ¿no? Él declaró, no me acuerdo, creo que fue a NTN 24, pero bueno, o sea, fue público porque fue a través de unas declaraciones, ¿no? Obviamente, hay algo que se sabe ya que lo hizo público John Bolton, ¿verdad? Cuando él dijo que hay dos vertientes adentro de la administración de Donald Trump. Una que es más radical y otra que es precisamente en la que está James Story, en la que está Elliot Abrams, que están tratando de crear una ruptura interna, sobre todo militar, ¿verdad? Para entonces lograr la liberación de Venezuela sin necesidad de tener que utilizar la fuerza, ¿ok? A nivel militar de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Por ahora, Trump no va a hacer nada porque él está enfocado en su campaña presidencial, que es el 3 de noviembre la elección. Entonces, estos voceros que dicen, sí, bueno, que hay que ir a elecciones, que eso es una estrategia que ellos piensan que podría funcionar en algún momento para ese quiebre que te acabo de mencionar. Ahora, que eso se vaya a dar es muy difícil que se dé por las razones que ya sabemos. Como a Venezuela la controlan las mafias, los militares, la mayoría de ellos están comprados, la oposición no existe en realidad, es una oposición colaboracionista. Entonces es una estrategia que en realidad yo no le veo que pueda funcionar. Pero bueno, ellos la siguen utilizando porque obviamente para Estados Unidos es mucho más fácil que la ruptura sea desde el punto de vista interno y ellos no tengan que hacer ningún movimiento militar. Entonces es entendible que estas figuras, voceros, sigan hablando de elecciones y sigan hablando de esta estrategia. Ahora, desde el punto de vista interno, sabemos que, por ejemplo, en el Pentágono, también sabemos que en el Comando Sur, y también sabemos que el propio Donald Trump, que es el presidente, ellos están dados a una acción militar en el momento preciso que ellos consideren oportuna. ¿Qué significa una acción militar? Puede significar muchas cosas. Eso no significa tener que llegar allá con portaaviones y meter militares adentro de Venezuela. No, hay muchas cosas que se pueden hacer antes de llegar a ese punto, como por ejemplo la disuasión militar masiva, como declarar a Venezuela como un estado financista de terroristas, muchas cosas que pueden dar pie a que la presión sea tan grande que obligues definitivamente a Maduro y a las mafias que controlan Venezuela a decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a negociar con los gringos, con los gringos, vámonos de aquí, porque el próximo paso puede ser que nos quiten la cabeza de verdad. Entonces, todo eso son estrategias a futuro que todavía están en la mesa y que los Estados Unidos, a través de Donald Trump, si es reelecto, que todo apunta que va a ser reelecto, pueden todavía utilizar. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo veo de esta manera. Que ellos tratan de negociar, siguen poniendo presión y esta gente dice no, no, no y no. Ah, bueno, entonces ya tendrá Estados Unidos que tomar otro tipo de acción. Si ellos declaran a esta gente como financistas de terroristas, pueden eliminarlos a través de drones como hicieron con el general Soleimani de Irán. Entonces, mucha gente dice, no, Roberto, eso se escucha como muy fantasioso, yo no creo que eso ocurra. Mira, Donald Trump ha hecho cosas en 3 años y medio que no había hecho ningún presidente de los Estados Unidos. Y si Donald Trump de verdad quiere liberar a Venezuela,
bueno, va a utilizar todas las herramientas posibles para liberar a Venezuela. Esa es su prerrogativa. Y por cierto, mucha gente se confunde y me dicen, no, porque necesita permiso del Congreso. Eso no es así. El presidente de los Estados Unidos, a través de un decreto presidencial, puede movilizar tropas a cualquier parte del mundo y tiene más de un mes para hacer con esas tropas lo que quiere y sencillamente tiene que notificarle al Congreso por qué las movilizó. El Congreso no puede hacer nada al respecto. Entonces, ya pensando más allá, así Trump tuviera el Congreso en contra, si él le da la gana de liberar a Venezuela, lo puede hacer sencillamente con un decreto presidencial y no se necesita el Congreso, que mucha gente se confunde con eso. Fíjate, Roberto, las declaraciones de Elliot Abrams y la posición de Story, aunque nosotros no querramos aceptarlo, se alinean con algo de lo que tú señalabas también en la primera sección, con lo que nosotros estamos llamando el nuevo orden mundial. Yo lo llamo el socialismo, comunismo diabólico del globo terráqueo. Se alinea incluso a la estrategia que hace unos días de nuevo anunció el grupo de Sao Paulo en un análisis virtual que tuvieron. Pero también se alinea con el grupo de Puebla, que son los mismos y que, por cierto, están liderados por Rodríguez Zapatero de Europa y por otros más que no los voy a nombrar en este instante. Pareciera ser que hay una batalla que a estas alturas se las están ganando a Donald Trump. O sea, las elecciones, cuando Trump la posición ha sido muy clara, en aquel famoso discurso que dio allá donde estás tú en Miami, donde se comprometió con el mundo entero y con los venezolanos sobre todo, que liberaría a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Entonces, ¿cómo se entiende la posición de estos señores? Es que hay allí ahorita actitudes enfrentadas o confusiones de los equipos de Trump. ¿No pudiera eso incluso poner en riesgo que la mayoría de los latinos no salgan a votar por Trump? ¿No pudiera eso seguir provocando que hay lamentablemente cantidades de latinos, yo diría desquiciados latinos venezolanos que están apoyando al candidato opuesto a Donald Trump, a Biden? ¿Será eso, Roberto? Explícame, y para los oyentes analiza, tú que estás allá y conoces mucho lo que está sucediendo. No, lo que pasa es como, bueno, tú sabes, ese es como el cuento del policía bueno y el policía malo. Cuando van a hacer un interrogatorio, te van a interrogar un policía que te trata bien fuerte y el otro te trata mejor, el que te trae cafecito y la cosa, ¿no? Eso es sencillamente lo que está pasando aquí. Hay una estrategia, te repito, que ellos creen que puede funcionar de quiebre, de quebrar a la Fuerza Armada y que entonces la misma Fuerza Armada libera a Venezuela. Entonces para eso está el discurso de James Story, de Elliot Abrams, diciendo que sí, que la cosa viene por ahí, que hay que llegar a un pacto nacional, que elecciones, etcétera. Pero por el otro lado, lo que ya te expliqué, está la opción de la fuerza, que en este momento no se está hablando de eso porque están en otras cosas. Trump está en su campaña, primero está enfocado en eso, pero sí sabemos que en privado eso ya se ha hablado, eso ya se sabe, eso es algo público. Entonces, te repito, aquí lo que está pasando, el policía bueno, el policía malo, y por ahora, mientras Trump está en medio de su campaña, ese discurso que él tuvo al principio, de la fuerza, de la liberación, de que todo está sobre la mesa, por ahora eso está pasando por abajo, eso está abajo, ¿no? Pero fíjate una cosa, te lo repito, aquí va a haber un cambio de política a partir de que Trump sea reelecto el 3 de noviembre. Asumo yo que será así y que ya Trump no va a tener ningún costo político, ya Trump no se puede reelegir más, entonces creo que se va a empezar a imponer el ala más radical del Pentágono, del Comando Sur y del propio Trump, donde ya ellos van a tener que decidir entonces empezar a utilizar un poco más la fuerza y dejar al lado la diplomacia, sobre todo porque ellos saben que Juan Guaidó y que la gente que lo rodea no son patriotas, ellos saben que son parte del status quo y también saben que no son en realidad unos líderes que tienen como prioridad la liberación de Venezuela, de su propio país. Lamentablemente es así. Entonces yo estoy esperando que Trump sea reelecto para ver entonces cuál va a ser
sus nuevas políticas hacia Venezuela y sobre todo porque yo le tomo la palabra a Donald Trump. Normalmente lo que él dice lo hace. En la mayoría de las promesas que él hizo en la campaña presidencial de 2016 las ha cumplido, incluyendo la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Ese muro está en construcción. Eso es verdad, se está construyendo. Entonces, yo creo que si Trump prometió liberar a Venezuela, yo le tomo la palabra hasta que me demuestre lo contrario, ¿no? Bueno, pero yo comparto tus análisis. Yo he leído varias veces esa posición tuya muy clara, la comparto. Pero fíjate, la dinámica política y la dinámica geopolítica es muy violenta, sobre todo en estos tiempos. Roberto, y tú lo sabes. Fíjate, tú señalabas de que Duque efectivamente ha manifestado, y es verdad, una posición no belicista, pues, para la salida de estos criminales que hoy nos secuestran en el país. Y bueno, dentro de esos criminales, las organizaciones que le corresponde a Colombia, las guerrillas colombianas, que todas están habitando en nuestro territorio venezolano. Pero fíjate que recientemente Duque declara que hay misiles que están preparando, que hay misiles que apuntan, obviamente, deben de apuntar a Bogotá y van a apuntar, ¿por qué no?, hasta Estados Unidos pueden llegar esos misiles. ¿Cómo tú entiendes que Duque dé esa declaración, pero pretenda hacernos creer que es por la vía también del diálogo o de salidas electorales que se puede resolver la crisis política venezolana? ¿Cómo tú entiendes eso? Bueno, primero, fíjate, Duque es un presidente sumamente débil. Duque ni siquiera parece presidente. Cuando tú lo detallas, su manera de hablar, de caminar, de gesticular, no parece presidente, no es presidenciable para nada. Resultó que Álvaro Uribe, lamentablemente, al que yo considero uno de los mejores presidentes que ha tenido Latinoamérica en los últimos 50 años, no tenía buen ojo para su relevo, para sus delfines, porque puso a Santos, que le salió traidor de la más alta calaña, y después pone a Duque, que le salió pusilánime y muy débil. Entonces, bueno, lamentablemente Uribe está pagando ahorita precisamente en esa casa por cárcel su mala visión desde el punto de vista de relevo, ¿no? De verdad que está ponchado porque ni Santos ni ahora Duque. Ahora, fíjate, el tema de los misiles con Irak. Esta gente no es idiota. Ellos están muy bien asesorados, ¿verdad? Y ellos no van a poner misiles en Venezuela si Trump es reelecto. Todo esto es unas declaraciones que se están dando por un lado y que los organismos de seguridad de Venezuela le están haciendo pasar esta información a los de Colombia para que precisamente ellos muerdan el anzuelo y de Duque ese tipo de declaraciones. Ellos no son tan locos ni dementes para poner misiles mientras Trump sea presidente. Ahora, ellos obviamente hacen esto público, le dan la información a Colombia, Colombia lo hace público, ¿verdad? Y sabemos que han habido muchas reuniones entre el ayatollah, Maduro, representantes militares, etc. Ahora, ellos lo hacen público porque están también tratando de afectar la campaña electoral de Estados Unidos, a ver cuál va a ser la reacción de Trump, ¿verdad? ¿Qué va a decir Trump cuando esto se haga público? ¿Qué van a decir sus asesores, el Pentágono, el Comando Sur, etcétera? Pero te repito, si Trump es reelecto, eso no va a suceder. Ellos no le van a dar la excusa perfecta a Trump para intervenir militarmente en Venezuela poniendo unos misiles iraníes ahí, ¿entiendes? No son tan estúpidos, no son tan estúpidos. Ahora, ojo, ya el peligro del terrorismo existe porque sabemos que ellos han financiado al Hamas, Al Qaeda, a los grupos terroristas del continente, sobre todo a la FARC, al ELN. Entonces ya la excusa para que Estados Unidos intervenga existe. Y además está también la parte de la droga, de los estupefacientes, que también es otra razón para que Estados Unidos intervenga alegando su seguridad nacional. Entonces lo de los misiles, ¿verdad? Te repito, es una jugada que está en el tapete por el momento político que está viviendo Estados Unidos para ver cuál es la reacción de la administración de Trump, porque la elección es el 3 de noviembre. Y en Colombia, Duque y sus asesores mordieron el anzuelo de la información que le pasaron, entre comillas, los espías que ellos tienen
en las Fuerzas Armadas o en los organismos de seguridad de Venezuela. Eso es así, no te quede la menor duda. Pero fíjate, Roberto, fíjate que hay algo interesante que hay que profundizar. Fíjate que desde que Obama declaró a Venezuela un peligro inminente, allí empieza la historia de la posición de los Estados Unidos. Tú no solamente es que lo has señalado correctamente, bueno, hay pruebas y me imagino que la inteligencia norteamericana, la inteligencia brasileña, que también es muy buena, que está allí cerquita, y la propia inteligencia colombiana saben de lo que estamos hablando, de incluso brigadas de entrenamiento yihadistas en Venezuela, en varios estados del país. En Falcón, hay bases misilísticas ya. Eso lo sabe Estados Unidos, Roberto, eso lo sabe. Y por eso te insisto que o es la debilidad, como tú lo has señalado, del presidente Duque, o es una estrategia de jugar también al policía bueno y esperar que efectivamente, como dicen en Venezuela, le decimos en Oriente, el gallo que más canta en el corral, que es Donald Trump, garantice su reelección, y a partir de allí entonces estaríamos hablando de acontecimientos que pudieran precipitarse, Roberto. Y hay un elemento también que es interesante que analicemos, que es todos los buques que están alrededor controlando agua, tierra y mar de los Estados Unidos en el territorio venezolano, obviamente con la tarea principalísima del control de la droga, pero que los que tenemos dos dedos de frente sabemos que eso va más allá del control de la droga. Dame tu apreciación sobre eso, Roberto. Bueno, mira, ese movimiento que hizo Estados Unidos, que además ese es un movimiento netamente militar, porque es un movimiento de tropas, de buques, de helicópteros, de lanchas especiales para este tipo de procedimientos, de capturar narcóticos, estupefacientes, etcétera. Obviamente que tenía un doble sentido. El sentido principal es el que están haciendo, y de hecho lo han logrado. Han logrado interrumpir el flujo de la droga que sale sobre todo de Venezuela para diferentes partes del mundo, tanto para Europa, África, como para el norte de América. Pero por otro lado, también, ¿verdad? Pueden disimular otro tipo de movimientos con grupos élites, que de hecho hay grupos élites en Colombia, ¿verdad? Que eso se hizo público trabajando en la frontera entre Colombia y Venezuela, que eso es algo que se hizo público hace 2 meses, 3 meses aproximadamente, grupos élites del ejército estadounidense. Entonces, obviamente una doble finalidad, pero al final del día, Luis, eso no es lo que va a determinar si en el futuro cercano Trump se decide hacer un movimiento militar hacia Venezuela, que te repito, no tiene que ser un movimiento militar de meter tropas adentro a los Marines. Hay otro tipo de estrategias que se pueden hacer antes de llegar a ese punto, ¿no? Antes de llegar a ese punto. Pero todo lo que tiene que ver con este ambiente militar y las estrategias militares y las tácticas militares, obviamente que están siendo diseñadas o ya las tienen, deben tener planes de contingencia y planes para cualquier tipo de decisión que decida ejercer Donald Trump. Te repito, después que sea reelecto ya no va a tener costo político, y él mismo lo ha dicho, que él no va a abandonar la Casa Blanca sin liberar a Venezuela. Esas son sus palabras, y yo le tomo la palabra al presidente Donald Trump, ¿entiendes? Fíjate, Roberto, vamos a analizar. Fíjate, pareciera ser que Venezuela es utilizada y explotada en todos los sentidos. Bueno, no solamente con el saqueo de la riqueza natural, también desde el punto de vista político o político-electoral. Yo lo he vivido aquí en carne propia en España, que es donde me encuentro, con los llamados partidos de oposición, el PP, Ciudadanos e incluso Vox, que es calificado como el más radical y el más comprometido de derecha. Yo lo que he sentido como político que soy también, esta tarea de intentar ser comunicador, que han utilizado siempre el tema venezolano
como un elemento para ganar afectos que voten por ellos. También sucedió en Brasil. Antes de que ganara el presidente Bolsonaro, y yo soy uno de ellos, todos depositamos una confianza en Bolsonaro para que contribuyera sustancialmente hacia la libertad de Venezuela. Yo hoy digo que el comportamiento de Bolsonaro es un comportamiento aún más frío, incluso cuando uno analiza la actividad económica de Brasil, la tendencia de Bolsonaro es con los chinos, está negociando muchísimo con los chinos. Incluso hoy leí que hay por ahí una vacuna china para el COVID que la va a comprar Brasil. O sea, hay una identificación en ese mundo comercial que va a contrapelo con la posición de Donald Trump. ¿Qué es lo que ha pasado con Bolsonaro? ¿Qué lectura le das tú a esa postura tan fría con el caso de Venezuela? Mira, bueno, primero obviamente Brasil no está afectado por el éxodo masivo de venezolanos como por ejemplo Colombia, Perú, Ecuador, porque la frontera con Brasil es mucha selva, pura selva, y muy pocas ciudades importantes hay en la frontera con Venezuela. Entonces, desde ese punto de vista, Bolsonaro no se ve afectado como si es Colombia y Duque y el gobierno nacional de Colombia, donde ya le han colapsado toda una parte de los departamentos fronterizos, ¿no? Los estados fronterizos de Colombia, porque bueno, son muchísimos venezolanos y tienen que darles comida, salud, hospitales, etc. Lo que le pasó a Venezuela antes, cuando los colombianos se iban para Venezuela, bueno, ahora está pasando al revés, los venezolanos se van para Colombia. Entonces, fíjate, a mí Bolsonaro me ha decepcionado, no solo por el tema de Venezuela, ¿no? Porque te repito, para él el éxodo masivo no existe, no es como para Colombia, pero sí en sus políticas internas, en sus políticas también externas, como has mencionado tú, ese acercamiento a China, y sobre todo su actitud muy poco presidencialista también, declaraciones que yo nunca me imaginé que Bolsonaro fuera a dar, y sobre todo ha manejado muy mal toda esta situación del virus chino. Pero fíjate que con todo y eso, las encuestas no las tiene tan mal. El apoyo popular se le ha mantenido y de hecho, hace 2 semanas leí unas encuestas en donde había hasta subido, ¿no? Pero no creas que los Estados Unidos no está pendiente de eso y fíjate que ya le advirtieron que tuviera mucho cuidado con tratar de hacer negocios con los chinos sobre el 5G, la tecnología 5G. Le dijeron que si firmaba algún acuerdo con los chinos, que Estados Unidos iba a imponerle sanciones a Brasil. Porque bueno, ya Trump lo ha dicho muy claro y Trump también ya prohibió la tecnología 5G china aquí en Estados Unidos. Ellos mismos están desarrollando su tecnología aquí en Estados Unidos, que es la que ellos van a tratar de darle a sus, digamos, a sus vecinos y también obviamente a sus aliados del continente, entre ellos Brasil, que es uno de los aliados más importantes, porque de hecho Trump y Bolsonaro se han reunido ya 2 veces en 3 años y medio. Entonces, bueno, ese acercamiento con China no me preocupa mucho porque ya los gringos le están apretando las tuercas a Bolsonaro y sí me parece que con el caso venezolano le ha podido ser un poco más duro, pero al final del día Brasil no tiene en realidad un éxodo masivo de venezolanos, te repito, como Colombia o como otros países del continente. Eso es así. Oye, Roberto, el tiempo realmente casi se nos está acabando, nos quedan apenas 7 minutos y tengo muchas preguntas que hacerte. Vamos a tratar de ser precisísimo porque de verdad quiero sacarte el mejor provecho posible. Vamos a hablar de 2 temas para mí vitales. El tema de la corrupción de la parte de Guaidó y todo su combo, con el caso Monómero, el caso Citgo, esa es la primera pregunta. Y la segunda es las expectativas que, por cierto, en esta semana ha bajado de intensidad. Hay 2 personajes que para mí son de una relevancia extraordinaria para el devenir de desenlazar toda la corruptela y todo el saqueo que hubo en estos últimos 20, 21 años en nuestro país. Me refiero a Alex Saab y al Pollo Carvajal, que está aquí, por aquí, cerquita donde yo estoy. Yo digo que lo tienen escondido. ¿Qué expectativa, por un lado, se te plantea a ti si es que extradita? Porque hoy hubo por ahí unas informaciones que había posibilidad de que no lo extraditaran.
No, yo no voy a caer en ese tipo de creencia. ¿Qué expectativa te crea a ti, tú que eres un analista que estás en Estados Unidos, la extradición de Alex Saab? Y dame tu opinión sobre la situación de Monómero, de Citgo, y cómo lo están manejando la partidocracia del G4. Mira, lo de monómeros, monómeros, ¿no? Monómeros. Monómeros. Sí, sí. Hace meses yo hice un artículo sobre monómeros, precisamente con lo de la corrupción y eso, y ahí no hay nada nuevo que no sepamos, Luis. Ahí no hay nada nuevo que no sepamos, igual que con lo de Citgo. Todo lo que esta gente toca, lo daña. Todo lo daña porque son corruptos. O sea, no hay diferencia entre los corruptos del lado de la tiranía genocida o de los corruptos de este lado. Me refiero obviamente a los líderes, ¿no? A los líderes de los partidos políticos, a su mano derecha, a su mano izquierda, a sus asesores más cercanos, a las personas que ellos designan. Yo no me refiero a venezolanos de buena fe que siguen siendo parte de los partidos políticos, ¿verdad? Que son militantes y que no tienen absolutamente nada que ver y no son responsables de que los líderes de esos partidos políticos sean corruptos, sean traidores, antipatriotas, etcétera. Pero no hay mucha diferencia ni de un lado ni del otro. Entonces, todo lo que tocan, obviamente lo van a dañar, va a haber corrupción, van a haber comisiones, va a haber esto, va a haber lo otro, porque eso no es nuevo y va a seguir siendo así hasta que reconstruyamos Venezuela y Dios mediante podamos empezar a colocar en los lugares clave y elegir personas que sean probas honestas, ¿entiendes? Porque por ahora yo no vislumbro a corto plazo una reconstrucción de Venezuela tan rápida si además de tener a estas personas liderando los partidos políticos, Estados Unidos, ¿verdad?, va a aceptar que ellos empiecen a ser los que reconstruyan a Venezuela después de que Trump, Dios mediante, pueda liberar a la patria. Entonces, ahí no hay mucho que hablar porque sencillamente son corruptos y actúan igual de un lado que del otro. Con lo de Alex Saab, bueno, sencillamente yo lo dije desde el inicio, señores, ese es un país que es democrático y como es un país democrático, hay jueces, hay leyes, pueden apelar, vuelven a apelar, después está el Tribunal Supremo de Justicia, que allá se llama, creo que es Corte Constitucional o algo así, o Tribunal Constitucional. Entonces, yo desde el principio fui muy claro con las personas, mientras por ahí habían otros periodistas que decían que ya el tipo estaba montado en el avión y que ya el avión despegaba en 2 horas para Estados Unidos. Yo siempre he sido muy claro con mis seguidores. Y si hay algo que a mí me puedan criticar, pueden ser algunas cosas por aquí, algunas cosas por allá, pero no me pueden criticar que yo no he sido honesto y siempre claro con las personas que me siguen, porque uno se debe a ellos. Y yo tengo mucho respeto hacia mis seguidores, que lamentablemente ahorita tengo mi cuenta de Twitter suspendida de manera arbitraria, porque eso es parte también del control que ejerce la izquierda, los progres, los liberales, que tú mencionaste, al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, lamentablemente son los que dominan la mayoría del planeta Tierra y se han dominado también las redes sociales y las personas incómodas como yo, pues sencillamente las eliminan, le sacan sus cuentas, etcétera. Entonces, esto de Alex Saab, te repito, yo he sido muy claro desde el principio y yo sí creo que al final va a ser extraditado a Estados Unidos, sí lo creo, pero también creo que hay que esperar que el proceso judicial avance porque es un país democrático. ¿Que han tratado de comprar a los jueces? ¿Que han tratado de influir? Por supuesto que sí, pero por el otro lado está la potencia mundial de Estados Unidos que mandó para allá unos fiscales que se han quedado allá. También hay un refuerzo a través de Inglaterra y de Estados Unidos, de unos militares que enviaron, que están por allá, supuestamente los disimularon a través de un convenio bilateral y no sé qué cosa, pero sabemos que están allá precisamente poniéndole el ojo a Alex Saab y por eso ahí lo movilizaron, lo sacaron de la cárcel donde estaba y ahora está en solitario, en una parte diferente, que es en la isla de Sal, si no me equivoco. Entonces, Estados Unidos no se va a dejar quitar a Alex Saab tan fácil, así como pasó con el Pollo Carvajal, que tú muy bien dices está ahí en España, cerca de ti, pero ese fue un caso totalmente distinto porque no era el mismo peso el que tiene el Pollo Carvajal que el que tiene Alex Saab, y además en ese momento, por alguna razón, Holanda, ¿verdad?, y su vocero y su gobierno, el primer ministro, etcétera, no quiso enemistarse
con la gente los mafiosos de Venezuela, porque todavía dependían muchísimo del intercambio comercial entre Venezuela y esas islas, algo que ya no sucede, pero que en el momento, cuando lo del Pollo Carvajal, todavía hay un intercambio comercial importante. Pero Alex Sabio, estoy casi seguro que al final va a ser extraditado a Estados Unidos. Bueno, Roberto, se nos acabó el tiempo. Lo lamento, realmente. Nos han quedado muchísimas preguntas, muchísimo análisis, pero como yo siempre soy optimista, yo espero que este no sea la última vez que estés en nuestro canal. Quiero, de verdad, con muchísimo respeto, agradecerte por haberme permitido esta entrevista y espero que más pronto que lo que estamos conversando pueda tenerte de nuevo en nuestro canal. Gracias, Roberto. Gracias a ti, Luis. Y bueno, las personas que ya saben, tengo mi Twitter suspendido, pueden revisar mi información en mi Instagram, que es periodista.robertocarlo14, periodista.robertocarlo14, y también pendientes de mi canal de YouTube, suscríbanse, que es Roberto Carlo 14, Roberto Carlo 14. Estoy tratando de recuperar mi cuenta de Twitter, Dios mediante, vamos a ver si lo puedo lograr. Así que gracias, Luis, por la invitación y seguiremos en contacto. Que Dios te bendiga. Amén, y gracias de nuevo, Roberto, y espero que recupere tu cuenta.